Sin dudas ha sido una rendición de cuentas por parte de los propios protagonistas de la educación. Rendición de cuentas que complementa a la que la ANEP, los integrantes del CODICEN que están aquí designados y electos, los integrantes de las direcciones generales, del Consejo de Formación en Educación, el nombre y representación de los miles de docentes, de funcionarios y de todos los que integran el sistema educativo público de la ANEP, presentamos ante el Parlamento Nacional en junio de este año. Es algo muy importante porque podés trabajar mucho y te preparás para el liceo y así poder cumplir tu sueño y lograr lo que vos quieras. La educación pública para mí es un espacio gratuito donde adquirís conocimientos también y conocés gente nueva y bueno, estudiás y te formás para la vida. Que los profesores sean copados, sean buenos y trabajen y les gusten hacer cosas con los chiquilines, decorar las paredes y demás a su manera. Un lugar donde es aprendizaje y es experiencias que te van a servir para el resto de tu vida. Es esencial que cualquier niño vaya a la escuela y también como que cualquier adolescente vaya al liceo para tener un nivel académico y que esté a su alcance. Para mí el liceo es la posibilidad que nos brindan a todos como jóvenes también para un futuro y para trascender, pasar obstáculos y diversas cosas que nos plantean. Tiene que haber una gran conexión entre las personas, comunicación. Nuevamente hablo de la unión que tiene que haber entre todos los funcionarios, estudiantes y docentes y demás. La educación pública para mí no solo es una herramienta, sino que es un derecho al cual todos somos pertenecientes y no importa nuestra clase social ni nada, ya que es algo que nos pertenece y que podemos obtenerlo. Es algo muy importante como la educación. La gran interrogante que nos tenemos que formular en este momento es si eso que dijeron nuestros estudiantes lo estamos efectivamente pudiendo hacer. Si eso que nuestros estudiantes dicen se logra y se logra para todos, en particular para aquellos que tienen mayores situaciones a atender. Y en ese sentido, creo que en marco de transformación educativa hay algunas cuestiones que nosotros debemos atender, o por lo menos debemos reflexionar cuando hablamos de educación. Algunos datos muy breves, pero para tener a cabalidad noción de la situación que como país nos encontramos. En lo que hace a la cobertura educativa de los jóvenes de 16 años del Uruguay, nosotros encontramos una situación en donde el 51% está en la edad correspondiente, asiste sin rezago, el 34% ya repitió por lo menos una vez y el 15% con 16 años ya está fuera del sistema educativo. Pero si vamos a los 19 años, esa situación aumenta estrepitosamente. El 42% de nuestros jóvenes de 19 años ya está fuera del sistema educativo, lo abandonó. El 22% asiste por lo menos con una experiencia de repetición y el 36% ya egresó, porque está en edad oportuna de egreso. Esa circunstancia entre los jóvenes de 15 a 17 años se ve fuertemente impactada según el nivel de ingresos. Verán que en el nivel de ingresos bajo, el 28% ya no asiste, mientras que el 6%, solamente el 6%, no lo hace en el de ingreso alto. Y es proporcionalmente diferente, 74% asiste en edad oportuna, en el 20% de mejor situación social y económica, y eso es el 27%. Esas situaciones se reflejan claramente en lo que es la culminación de la educación formal obligatoria en el Uruguay. El egreso, fuertemente estratificado según el quintil de ingresos de nuestra gente, según la situación social y económica.
mientras el 82% del 20% de mejores recursos culmina la educación secundaria o la UTU, solamente lo hace el 18% en el quintil de menores ingresos. Eso también nos muestra una realidad latinoamericana que nos posiciona así. Somos de los países considerados aquí, que falta Chile, que está como Perú o un poco más, el último. Solo 5 países en América Latina tienen el privilegio, dicho de manera irónica, de que el menos del 50% de los estudiantes no culminen la educación formal obligatoria. Honduras, Guatemala, El Salvador, la Nicaragua que conocemos y el Uruguay. Esa situación es de una gravedad extrema, pero de mayor gravedad es, si analizamos en un último estudio que hay vinculado a cómo progresó del 2002 al 2018 el Uruguay en el quintil más bajo en cuanto a la variación del índice de culminación de la educación media superior, en el 20% de menos recursos, el Uruguay en todos esos años logró avanzar 4%. El porcentaje en América es 165%. Esa es nuestra realidad. Cuando vamos a los aprendizajes, la situación es preocupante también. El INED, a través de la evaluación Aristas, nos muestra esta realidad. Y acá vamos a poner solo 2 cuestiones. Sexto de primaria, sexto de escuela, cuando egresan de la escuela. De los muy favorables, del quintil muy favorable, solamente el 15%, que es una cifra preocupante igual, el 15% está en los 2 niveles más bajos de esta evaluación en matemática. Cuando vamos al muy desfavorable, estamos en el 50 prácticamente, 1 de cada 2. Esto implica, entre otras cosas, que no pueden dividir números naturales entre una cifra, que no pueden extraer información de un gráfico o tabla que se les pone a su consideración en función del grado en el que se encuentra. Si seguimos avanzando en el sistema educativo, si vamos a tercero del liceo, la situación es esta, en matemática. En el muy favorable, los que están en el nivel 2 llegan al 31%. Y si bien me ha dicho la gente de estadística que no es comparable, yo sí lo comparo. Y digo, estamos en una situación peor en tercero de liceo y en tercero de UTU. El muy favorable pasó de 15 a 31% de los estudiantes que están en el quintil más bajo, en los aprendizajes más bajos, en los 2 niveles más bajos. Los que están, porque recuerden que a esa edad los porcentajes que vimos que ya no están. Y en el muy favorable, esa cifra trepa al 82%. No son capaces estos estudiantes de calcular un porcentaje, por ejemplo. Cuando vamos a las pruebas PISA, en función del entorno socioeconómico, amarillo muy favorable, celeste muy desfavorable, ustedes verán en lectura, matemática y ciencias las diferencias abismales que existen. Nos habla de un sistema educativo que está fuertemente fragmentado, con severos problemas en lo que hace a su constitución y en lo que hace a los resultados educativos que obtenemos. Esta situación nos debe llamar, y así lo hemos conversado con todo el equipo de la ANEP una y otra vez, a la reflexión, pero a la acción. Y por eso estamos trabajando. Y por eso, a partir de esta realidad, tenemos que asumir juntos el desafío de llevar adelante una transformación educativa. ¿Cómo la ANEP concibe la transformación educativa? Lo hace, miren, atendiendo una circunstancia que a veces, tristemente, es bastante escasa, que es trabajando articulada y coordinadamente, en primer lugar, con el Ministerio de Educación y Cultura, respetando las competencias de cada uno, pero sabiendo que somos actores protagónicos en el quehacer educativo, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con el Plan Ceibal, con la UTEC, con la Universidad de la República y también con las entidades del mundo privado. Y lo hacemos y resultados ya se están obteniendo. Miren, el otro día hablaba con Rodrigo Arín, el rector de la universidad, y nos decía, sin duda, que el trabajo articulado de mesas de exámenes,
de periodos de inscripción, de inicio de cursos que establecimos juntos con secundaria y con UTU a través de comisiones de trabajo generadas, impactó tan favorablemente, entre otras acciones, que la UDELAR tiene la generación de ingreso más grande de su historia. Nunca había tenido tantos estudiantes estudiando en los primeros años de sus distintas carreras. Lo hacemos también en clave de coordinación interna, primaria, secundaria, UTU, historias diferentes, administraciones distintas, pero el niño, el joven, el estudiante es necesariamente el mismo. Y es nuestra responsabilidad generar las estrategias administrativas, de gestión, pedagógicas correspondientes para que su trayecto educativo sea lo más exitoso posible y no transferir en él o en su familia la responsabilidad de que así no acontezca. Nos gusta decir que trabajamos en clave ANEP y lo hacemos además en forma concomitante y coordinada, y esto también es fundamental, con los otros organismos del área social, como decían aquí el maestro de Canelones, Enrique, que me precedió en el uso de la palabra. Nosotros creemos fundamental trabajar por volver a poner el valor estratégico de la educación en nuestra cotidianidad, en nuestras conversaciones permanentes. La educación fue, es y será sin dudas el motor generador de oportunidades personales de todos los que estén en este país, uruguayos o no, nuestra historia nos lo demuestra, pero también de todas aquellas cuestiones vinculadas al desarrollo productivo del país. La educación juega un rol estratégico en aumentar el Producto Bruto Interno, en generar más productividad, en generar más posibilidades de trabajo, y no hay que tener temor en hablar del trabajo, pero también en generar el desarrollo humano necesario que un país democrático tiene que tener, con las posibilidades cognitivas, emocionales, físicas, ciudadanas y valóricas a plenitud en la mayor cantidad o en todos los integrantes de la sociedad. Y en dicho marco analizar lo que se ha hecho. Nosotros estamos haciéndolo. Este país ha invertido muchísimos recursos. Tenemos muchísima plata de la gente puesta en la educación. Tenemos la obligación de brindar mejores resultados y tampoco hay que tener temor de hablar de resultados. Sí, tenemos que tener resultados. Tenemos que analizar por qué las reformas fueron reformas y no fueron transformación. ¿Por qué no impactaron efectivamente en el fin último de un sistema educativo del que todos ya hemos hablado y sabemos? Y lo vamos a hacer, y esto que quede claro, porque así venimos procediendo, en un marco de diálogo, en la valorización del valor de nuestras comunidades educativas que hoy están representadas aquí, de nuestros docentes, de nuestros funcionarios, de nuestras familias, pero con un norte también bien claro. Nosotros llegamos al gobierno de la educación y así nos comprometimos cuando confiaron en nosotros para tomar decisiones, para hacer lo que este país tiene que hacer en materia educativa. La transformación educativa, en definitiva, implica trabajar por cambiar el currículum, analizar las cuestiones vinculadas a la motivación de los estudiantes tan afectadas, las cuestiones de las pedagógicas propiamente dichas, del enseñar y de aprender, el de aprender, así como los formatos organizacionales. Preparar a los estudiantes para que tengan el deseo de aprender, la voluntad de hacerlo, para que en definitiva no decaigan, sean persistentes, no bajen los brazos ante el error, cuestionen en un marco de una sociedad democrática y republicana, que dialoguen con el cambio, que es lo único permanente y seguro que esta sociedad del conocimiento tiene. Que ese cambio nos lleva incluso, como dicen algunos, a que a lo mejor entre el 60% de los empleos y trabajos van a cambiar en los próximos tiempos. Hay que dialogar con ese cambio sin tener miedo, pero tenemos que tener un sistema educativo que genere herramientas para efectivamente generar oportunidades. Y en ese sentido hemos ya realizado varias cosas. Algunas las han dicho los colegas que nos honraron hoy con su presencia, transmitiendo vivamente lo que hacen. Otras las voy a decir muy breve,
porque están en nuestros planes de acción. Lo que tiene que ver con la transformación curricular integral. Este país no puede seguir con la realidad que tiene y tenemos que ser conscientes de ello. Es el cambio por excelencia, es uno de los cambios que tenemos que instrumentar en el marco de la transformación educativa. Un marco curricular, perfiles de egreso, progresiones de aprendizaje, planes y programas pertinentes que motiven, que alienten, que vayan al encuentro de las necesidades de nuestros jóvenes, con flexibilidad curricular, que permita, en definitiva, atender la realidad de ustedes en Bella Unión, pero atender la realidad del Liceo 76 en La Unión, que allí está representado por su equipo de docentes y de estudiantes. Una educación que permita, en definitiva, atender esa situación tiene un fuerte componente curricular, que también discuta sin temor, sin generar infundados miedos a que hay que cambiar la evaluación en ese marco también, porque tenemos que fortalecer las trayectorias de nuestros estudiantes. La tecnología, la realidad que se nos impone, que la vivimos ahora en pandemia, con trabajo articulado con el Plan Ceibal, en el marco del directorio que integramos. ¿No fuimos capaces, acaso, de inventar cosas nuevas? ¿No hicimos cuestiones que nunca se habían hecho? Las plataformas pasaron de 15.000 usuarios a más de 700.000. Quien no sabía manejar esas herramientas o instrumentos, lo pudo hacer, junto con otro conjunto de estrategias. Pero las cosas no quedan en la plataforma. Viene la inteligencia artificial, viene la realidad aumentada, están los algoritmos que nos brindan información en distintas naturalezas y que también nos permiten y van a influenciar en nuestro proceso de enseñar y de aprender. La transformación curricular tiene que ir por ahí. Y tiene que ir también de la mano de lo que Laura desde Salto nos dijo. No puede haber transformación educativa solo con cambio o transformación curricular. Tiene que haber una política nacional docente. Tenemos que como país ponernos tras los mejores profesores, las mejores maestras que podamos tener. Lo dijo Varela, lo dicen los estudios internacionales de mayor relieve. El techo educativo de calidad de un sistema educativo está en la calidad de sus docentes. Y no podemos permitir que continúe en el tiempo la situación que hoy tenemos con un plan de formación docente que no atiende las realidades en diversas áreas, en lenguajes, en tecnología, en inclusión educativa, para salir de un sistema tan homogéneo para pasar a un sistema personalizado. Transformación curricular, política general docente con formación de grado universitaria, sí, acá llegamos para concretar lo que el país no ha podido concretar en décadas. ¿Cuánto hace que hablamos que los maestros, que los docentes nos merecemos una formación universitaria? Estamos trabajando articulada y coordinadamente con el Ministerio de Educación y Cultura en sus distintos ámbitos para concretarlo, para hacerlo realidad, acompañado de un desarrollo profesional que también estamos. Se ha creado una unidad de desarrollo profesional en la cual estamos trabajando para coordinar, articular, que durante la carrera, en forma permanente, los docentes tengan posibilidades de formación y de capacitación, unido a un cambio en la carrera que implica condiciones laborales, que estamos trabajando por ello, transformando nuestro Departamento de Salud Ocupacional, y una carrera que vaya más allá de la antigüedad, que premie a los buenos docentes, que son la enorme mayoría, que muchas veces lo son por vocación, porque tienen un sistema que en reiteradas oportunidades los aplasta y les quita estímulos para seguir adelante. Me consta como docente y me consta porque recorro el país y hablo con muchas compañeras y también docentes que están en esos ámbitos. En tercer lugar, el fortalecimiento de los centros, la autonomía de centro. No podemos seguir teniendo un sistema burocratizado como el que tenemos, que lo mira todo desde Montevideo. Por eso nosotros las primeras inauguraciones que hicimos cuando la situación lo permitió, nos fuimos a Bella Unión e inauguramos allá un liceo que como distintas circunstancias, iba a decir cómo era lejos, pero no tengo prueba, hacía 20 años que se había construido y no se había inaugurado. Inauguramos el liceo número 2, inauguramos la escuela técnica de Bella Unión y el polideportivo, que hablan también de una política de Estado, porque fueron proyectadas por la administración anterior, pero se van a solventar por esta administración y por las venideras
por lo menos la hora del polideportivo, que es a través de participación pública-privada. Y hay que fortalecer a las comunidades educativas, darles herramientas, darles recursos para que puedan estar en la inmediatez, porque ahí es donde se genera el cambio, ahí es donde tenemos oportunidad de transformar fuertemente la educación. Eso enmarcado en una transformación de la gestión que nos parece fundamental y una cuestión en que no le vamos a ceder la derecha a nadie, pero lo decimos convencidos, con muchísimo respeto. Nosotros aquí llegamos para defender fuertemente la educación pública como herramienta generadora de oportunidades, que ya lo dije, pero sobre todo para luchar contra esa inequidad que nos afecta tanto. Es la educación pública, junto con otras estrategias que no hay que desconocer y hay que trabajar articuladamente de otros ámbitos, que puede hacer que eso comience a cambiar. Y por eso tenemos algunas acciones emprendidas. ¿Qué le voy a agregar a lo que dijo Carla de nuestros centros María Espínola? Que vamos a llegar, ojalá que a 30, con estabilidad docente de docentes efectivos, con equipos directivos formados, con articulación, tarea que hace Carla de trabajo entre las distintas disciplinas, con coordinación de actividades recreativas, con docente en tecnología, trabajando mucho con el Plan Ceibal, con 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, que en el 2022 vamos a llegar en el entorno de 5.000 estudiantes en la educación media y atendiendo experiencias educativas de todo el país. No solo la innovación es para el medio urbano, porque hay liceos rurales que son Espínola, hay escuelas agrarias que son Espínola, hay liceos urbanos que son Espínola. Estamos en UTU y estamos en secundaria, trabajando articuladamente para atender esas necesidades. Podemos hablar del tiempo extendido, podemos hablar de los planes focalizados Luisa Luisi, que ya comenzaron este año y se van a potenciar a partir del 2002 para atender cuestiones vinculadas al aprendizaje de matemática en los contextos más vulnerables, eso que nos reflejaban las evaluaciones, la lengua y también las habilidades socioemocionales, que no lo dijimos, pero la última evaluación del INED nos pone en evidencia que también en lo socioemocional el que menos tiene es el que menos oportunidades en esa área tiene. En definitiva, por equidad en este sistema trabajaremos fuertemente. El desafío, sin duda más grande que la educación tiene en este ámbito, es generar y ser parte del proyecto de vida de todos los uruguayos. Constituirse en un elemento central. Siempre lo digo, me gusta decirlo, ¿no? Experiencia personal. Creo que a todos nos debe haber pasado lo mismo, nuestra familia y la educación. Componentes centrales de encontrar nuestro lugar en el mundo. Y la educación ahí necesariamente tiene que actuar y tiene que trabajar para ser parte fundamental en la construcción del proyecto de vida de todos quienes asisten a sus centros. Porque así aconteció. Fíjense que si no fuera así, y lo digo con orgullo, sería bastante imposible que yo estuviera acá. Pensar a veces, como nos debe pasar a varios de los que estamos acá, sino a todos, de nuestras historias de vida y las posibilidades que hemos tenido para cumplir nuestros sueños. La educación tiene que ser, en definitiva, un lugar para cumplir los sueños. Y yo creo que están dadas las condiciones, están absolutamente dadas las condiciones para que podamos hacer una transformación educativa. Porque tenemos un plan de desarrollo educativo que está absolutamente enmarcado dentro del Plan de Política Educativa Nacional, tenemos hoja de ruta, sabemos lo que queremos hacer, nos hemos propuesto por dónde queremos ir y qué logros vamos a obtener. Hay equipo, hay un muy buen equipo, conformado por quienes integran los órganos de conducción, pero también los referentes técnicos, nuestros docentes, nuestros equipos en todo el país. Hay institucionalidad, que la ha dado incluso la nueva realidad de la ANEP, a través de un codicen que articula con las direcciones generales y que por lo menos en 2 instancias semanales se reúnen. Hay experiencia de trabajo colaborativo y conjunto. Y eso es bien importante en un proceso de cambio y de transformación. La pandemia nos mostró que podemos. La pandemia nos dijo, pueden ser disruptivos. La pandemia nos dijo, hay que hacer las cosas distinto a como la han venido haciendo hace 30 años. Y la enorme mayoría lo logró.
mucho más en el 21 que en el 20. Y finalmente, hay liderazgo y hay voluntad política. Y lo demuestra la presencia del señor Presidente de la República hoy acá con nosotros. Que eso es fundamental en un Estado democrático y republicano que quiera llevar adelante un proceso de esta entidad. Necesita de todos estos componentes. Desde la ANEP, desde el equipo que integramos representado aquí, los que nos están viendo, los que están ahí y los miles que hoy están trabajando en todos nuestros centros educativos, creemos firmemente que ha llegado la hora. Ha llegado la hora de soñar en grande. Ha llegado la hora de que este país, apostando y revalorizando sus mejores experiencias, el Palacio Legislativo, emblema de democracia y república, la Rambla de Montevideo que nos hace llenar de orgullo, la construcción de un estadio en pocos meses y la organización del primer Mundial de Fútbol, nos tienen que hacer soñar de que podemos afrontar los desafíos de esta nueva época a partir de esa inspiración. Y también inspirarnos en las mujeres y en los hombres que han hecho grande la educación. Inspirarnos en José Pedro y en Jacobo Varela. Inspirarnos en los liceos departamentales, en la Escuela de Artes y Oficios, en el IPA de Grompone, en el primer jardín de infantes de Enriqueta Comte y Riquet de toda América Latina estuvo acá en Uruguay, lo hicimos nosotros, los uruguayos. Nos tenemos que inspirar en ellos para lograr generar una efectiva transformación educativa que atienda las necesidades de todos, pero que sobre todas las cosas levante la bandera contra la injusticia que está aconteciendo en este país y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de actuar. Por eso desde la ANEP estamos invitando a todos a sumarnos a este desafío, a este tremendo desafío de transformar la educación. Todos desde nuestro lugar, no tengan duda que lo podemos hacer. Tenemos historia que así lo avala. Muchas gracias.